¿Qué se va a desarrollar el día de hoy? El día de hoy vamos a conocer el procedimiento, los principales cambios que hay de la nueva norma. La AT de hoy va a tener dos momentos en la parte metodológica. La primera es la parte expositiva, donde se abordarán estos procedimientos, el marco, los criterios. Y el segundo momento será para absolver las consultas que ustedes realicen a través del chat. Bien, Giovanna, ¿me confirma si se oye bien, si visualiza las láminas, por favor? Correcto, doctora. Sí, se visualiza y se escucha perfectamente. Listo, Giovanna, muchas gracias. Bien, entonces voy a dar inicio justamente a la exposición sobre el nuevo proceso de contrato de auxiliares, o mejor dicho, sobre la nueva norma que regula el proceso de contrato de auxiliares. Nosotros sabemos que justamente el proceso de contrato de auxiliares, además de otros procesos como es el de encargatura, el proceso de contrato docente, tiene por finalidad justamente garantizar para el inicio del año escolar que todos nuestros estudiantes cuenten con el personal a la fecha, justo al inicio del año escolar. Pero no solamente ello, también busca justamente que cuente con un personal idóneo para que pueda brindarles la atención necesaria. En este caso, el proceso de contrato de auxiliar de educación busca ello, que a través del Comité de Contratación de Auxiliares o de la Oficina de Recursos Humanos, dependiendo de la modalidad de contrato, se seleccione al personal idóneo para que desempeñe las funciones de auxiliar de educación. Estas funciones de auxiliar de educación ustedes las van a encontrar en la resolución viceministerial 126-2023 y su modificatoria 149-2023. Esta norma también es de ayuda porque durante el momento de la contratación de auxiliares, ustedes van a tener que dar un momento, una vista a esta norma para poder establecer cuáles son las funciones de los auxiliares de educación y de acuerdo a ello también ver las capacitaciones que tienen los auxiliares para poder otorgarle puntaje. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora, el proceso de contrato de auxiliares solamente nosotros lo tenemos en dos modalidades. En educación básica regular en el nivel inicial y secundaria y en educación básica especial en los niveles de inicial y primaria. ¿Cuáles son los requisitos que debe de acreditar el postulante? Indistintamente de la modalidad a la cual vaya a acceder el postulante, debe de acreditar los siguientes requisitos. Generales y específicos aplican para ambos iguales. Los requisitos generales es que tiene que acreditar los estudios superiores de acuerdo a la modalidad y nivel que acabo de señalar previamente, gozar de buena salud física y mental que permite el ejercicio de sus funciones, y tener al momento de postular menos de 65 años de edad. ¿Y cómo es que acredito esto? Justamente con la declaración jurada que forma parte de los anexos de la norma de contrato de auxiliares. ¿Cuáles son los requisitos específicos? Bien, los requisitos específicos tenemos para educación inicial en educación básica regular, tenemos dos perfiles y quiero aclarar algo aquí. No existe un orden de prelación entre estos dos perfiles que voy a indicar y que está establecido en la norma. Ambos perfiles tienen el mismo nivel, digamos. Bien, lo que establece aquí la prelación es justamente el puntaje que va a obtener el postulante de acuerdo a los criterios de evaluación. Pudiendo yo tener un postulante que acredite el segundo perfil, que es el segundo puntito, con un mayor puntaje que aquel que acredite el primer perfil. Bueno, ¿y cuáles son justamente los perfiles? Uno de ellos es haber culminado como mínimo el sexto ciclo de estudios pedagógicos o el sexto ciclo de estudios universitarios en el nivel. Esto es educación inicial. Y el segundo perfil es haber culminado como mínimo el sexto ciclo de estudios pedagógicos o sexto ciclo de estudios universitarios en educación. Aquí se amplía un poquito más en cualquier especialidad, pero adicional a ello tiene que acreditar una capacitación mínima de 50 horas relacionadas a la atención y cuidado en la primera infancia. Y es aquí justamente donde ustedes van a tener que observar la norma de las situaciones administrativas de los auxiliares de educación, porque ahí están establecidas
cuáles son las funciones y cómo es que se brinda justamente esta atención a los menores. Ahora pasamos al perfil de educación secundaria. Aquí tenemos un perfil realmente amplio. Bien, no existe o el postulante no tiene que ser de la modalidad exactamente. Por ello se debe de acreditar haber culminado como mínimo el sexto ciclo de estudios pedagógicos o sexto ciclo de estudios universitarios en educación. Es amplio aquí la opción para que los postulantes puedan postular. Perdón, pudiendo inclusive un estudiante de séptimo ciclo, bien, de educación inicial, presentarse a educación secundaria. Por ello es que cuando postulan deben de presentar en su solicitud, en su FUT, lo que establezca la UGEL, tienen que señalar a cuál es el nivel y la modalidad que están postulando. Ahora bien, para educación básica especial se amplía un poquito más todavía el perfil. Aquí los postulantes tienen que haber culminado como mínimo el sexto ciclo de estudios pedagógicos o sexto ciclo de estudios universitarios, pero no solo de educación, sino aquí también tenemos postulantes de psicología o tecnología médica con mención en terapia ocupacional. Entonces, esos son nuestros tres perfiles, o mejor dicho, cuatro perfiles que tenemos para las modalidades y nivel eh, a los cuales se presenta para la contratación de auxiliares de educación. Impedimentos. En la norma también se establecen cuáles son los impedimentos y que tienen que ser revisados tanto por el comité de contratación como por la Oficina de Recursos Humanos en caso se trate de una contratación con propuesta. A ver, el primer impedimento es que no esté sancionado administrativamente por falta muy grave bajo cualquier marco normativo en los últimos 5 años. Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública. Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Haber sido condenado con sentencia firme por delito doloso. Haber sido condenado por delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios y delitos de tráficos ilícitos de drogas. Todo ello está relacionado tanto a la ley 29988 y a la ley 30794. También aquellos que están comprendidos en los delitos detallados en el artículo 2 de la ley 30.901, bien, y también tener una medida de separación preventiva o retiro de una institución educativa al momento de la postulación o adjudicación. Como se dan cuenta, aquí no establece específicamente que tiene que ser esa medida de separación o retiro en el cargo de auxiliar de educación. Basta con que ese postulante se encuentre en esta situación indistintamente del cargo por el cual esté siendo investigado. Estar nombrado o contratado en otro cargo en el sector público. Aquí está referido a la doble percepción. Bien, recordemos que la Constitución establece una doble percepción, pero siempre y cuando la remuneración adicional se trate de docente. En este caso, todo aquel, tanto si tenemos ya a un auxiliar nombrado postulando para ser contratado como auxiliar, no podría porque justamente no se establece la condición. Pero si tenemos, por ejemplo, a un auxiliar de educación bien, contratado y que está postulando, por ejemplo, para el proceso de contrato docente, sí podría acceder teniendo en cuenta también las condiciones que establece la norma de contrato de docentes. Quienes se encuentren cumpliendo sanción de cese temporal, aquellos postulantes con 65 años a más de edad, pues se establecían los requisitos generales que tiene que tener menos de 65 años y postulantes que no acrediten los requisitos establecidos en la resolución viceministerial 05-2024. Ahora bien, ¿cómo es respecto a la identificación, validación de plazas, publicación de plazas? Las plazas que se consideran para el proceso de contrato de auxiliares son aquellas plazas orgánicas, eventuales, y de promoción. Las plazas que se consideran para el proceso de contrato de auxiliares son aquellas plazas orgánicas, eventuales, y de promoción. Las plazas que se consideran para el proceso de contrato de auxiliares son aquellas plazas orgánicas, eventuales, y de promoción.
y temporales por ausencia del titular, es decir, de un auxiliar de educación que tiene la condición de nombrado que por algún motivo no se encuentra en ese momento en su plaza. Entonces, todas estas plazas que tienen la condición de vacante y la información, recordemos que se obtiene del sistema Nexus, que es una información que la responsabilidad de actualizarlo está a cargo de las UGELs, bien, es lo que nosotros vamos a obtener para realizar la prepublicación de plazas. El ministerio solamente estará a cargo de la prepublicación de plazas. Bien, y realizada esta prepublicación, que de acuerdo al oficio múltiple que se ha emitido el día de hoy, o el oficio múltiple 16, bien, donde están las precisiones del proceso de contrato de auxiliares, que también más adelante en el link de descarga les van a hacer llegar, una vez que ustedes hayan también registrado sus asistencias. Bien, están las fechas en las cuales se van a realizar cada una de estas actividades, no solamente respecto de la publicación de plazas, sino también respecto de las actividades que forman parte del cronograma de auxiliares, del proceso de contrato de auxiliares de educación. La prepublicación de plazas para el contrato de auxiliares se realiza este viernes 26. Posterior a ello, empieza la validación de plazas a cargo de las UGELs para que aproximadamente la segunda semana de febrero, bien, parece que es el 12 de febrero, realicen la publicación de plazas las UGELs en sí mismos, ustedes nada más. No es que nos van a remitir alguna información para que nosotros la publiquemos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que hay información que nosotros hemos obtenido del sistema Nexus y que la estamos prepublicando, perdón. Pero es necesario que si ustedes en el transcurso de estos días se genera alguna plaza vacante, ustedes las pueden incorporar para su publicación de plazas que van a realizar. ¿De acuerdo? No es que solamente las plazas prepublicadas van a ir para el proceso de contrato. Inclusive puede haber algunas plazas que nosotros estemos prepublicando y que tengan la condición de excedentes, que por alguna disposición judicial, alguna medida cautelar, el juez disponga que la plaza no salga o no sea puesta para el contrato, esas plazas se excluyen, ¿bien? Y ustedes también podrían incorporar plazas. Ahora bien, les presento aquí la novedad del proceso de contrato de auxiliares. El proceso de contrato de auxiliares se reduce a dos modalidades de contratación: la contratación excepcional y la contratación por evaluación de expedientes. No tenemos ya ninguna otra. Las anteriores normas siempre regulaban tres modalidades, tres fases, tres etapas, no. Aquí solamente tenemos dos modalidades y las dos modalidades se realizan de forma paralela. La contratación excepcional es la contratación que está a cargo de la Oficina de Recursos Humanos y es aquella donde justamente se va a dar, donde las plazas están ubicadas en instituciones educativas que tienen justamente la capacidad para poder presentar propuesta. Bien, es decir, las instituciones educativas por convenio o aquellas dice que tienen la facultad de proponer. Esto se refiere a que una vez agotada ya la modalidad de evaluación de expedientes, si no se coberturó la plaza, recién voy a pasar a esta modalidad. Bien, pero sigamos entonces en la contratación excepcional. Como les mencionaba, esto está a cargo de la Oficina de Recursos Humanos y para ello, bien, el director de la institución educativa deberá de presentar ante la UGEL el expediente del postulante que está justamente proponiendo, el cual debe de cumplir los requisitos generales, requisitos específicos, no estar inmerso en ninguno de los impedimentos y además tener la propuesta que justamente le otorga el director o la promotoría de la institución educativa. Bien, este proceso se realiza entre los meses de enero y febrero. Como les indicaba, se ingresa la propuesta, pero teniendo en cuenta justamente que esta norma se ha emitido recién, el oficio múltiple que les he indicado está estableciendo el momento desde cuándo ya se puede ir ingresando la propuesta para que realice la Oficina de Recursos Humanos la evaluación del expediente. Ahora tenemos la evaluación de expedientes.
Aquí tenemos la mayoría de plazas. Bien, ¿y cuáles son el proceso de contratación de evaluación de expedientes? Son justamente aquellas plazas que no se dan en la eh, contratación excepcional, es decir, que no justamente son parte de instituciones educativas de convenio. Aquí la función de la actividad de presentar el expediente en la UGEL está a cargo del postulante y tiene que presentar los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos, bien, tanto generales como específicos, pero además tiene que presentar los documentos que acrediten o que le van a brindar el puntaje de acuerdo a los criterios de evaluación que más adelante veremos. Porque recordemos que en esta modalidad lo que va a hacer el comité es revisar que cumpla con los requisitos, revisar que cumpla, que no esté inmerso en los impedimentos, pero además de ello ya luego va a empezar a los documentos que ha presentado el postulante a otorgarle puntaje de acuerdo al anexo 4, que justamente están los criterios de evaluación. Y de acuerdo a ello, vaya a formar su cuadro de mérito preliminar para luego, en atención a la actividad de reclamos, a la absolución de reclamos, finalmente ya su cuadro de mérito final. A ver, aquí también tenemos algunas precisiones, bien que se están dando en la norma que recientemente se ha publicado. Si el postulante presenta más de una postulación en la UGEL, solo se considerará la primera postulación. Ahora, también, si el postulante, bien, una vez que ya está en el momento de la adjudicación, no elige una plaza, o simplemente no está presente, o manda a su representante y su representante tampoco elige una plaza, solamente se lo va a mantener en el cuadro de mérito por una oportunidad más. Bien, es decir, se generó una plaza, no estuve presente en el momento de la adjudicación, a lo mejor, bien, me vuelven a llamar después porque se generó otra plaza. Si ya tampoco no estuve presente en esta oportunidad adicional, ya soy retirada del cuadro de mérito. ¿Puedo volver a participar? Sí, pero en una próxima convocatoria. Al ser retirada del cuadro de mérito, ya no podría yo seguir presentándome las adjudicaciones respecto de plazas que se han generado. Bien, solamente si se genera una vez concluido el cuadro de mérito y la UGEL realiza una nueva convocatoria, ahí puedo volver a postular. Bien, para este proceso 2024, desde el Ministerio de Educación está estableciendo el cronograma de actividades. Este cronograma de actividades tiene que ser eh, aprobado, bien, mediante resolución por las direcciones regionales de educación y tienen que ser remitidas a las UGELes para que procedan con su publicación y así los postulantes puedan observar y tener justamente eh, la información de las fechas y las actividades que tienen que realizarse. La prepublicación, como les he comentado, se realiza el 26 de enero, que es justamente este viernes. La validación de plazas va a ser desde el 29 de enero hasta el 8 de febrero. La inscripción de postulantes, bien, va a ser desde el 30 de enero al 2 de febrero. Verificación del cumplimiento de requisitos del 5 al 9 de febrero. Evaluación de expedientes que cumplan con los requisitos del 5 al 9 de febrero. Publicación de resultados preliminares 12 de febrero. Presentación de reclamos 13 y 14 de febrero. Absolución de reclamos, perdón, 14 y 15 de febrero. Publicación final de resultados 16 de febrero. Adjudicación de plazas 19 al 21 de febrero. Remisión de expedientes de los postulantes del 22 al 23, emisión de resolución del 22 al 26 de febrero. Bien. Ahora aquí tenemos nosotros los criterios de evaluación que también traen novedades en esta nueva norma. Bien, los puntajes se han variado, se está dando un gran reconocimiento a la experiencia que tengan nuestros auxiliares postulantes. Por ello es que el mayor peso está justamente en este criterio de evaluación. La formación académica tenemos dos subcriterios.
Los estudios superiores, acreditados como requisitos, se le está otorgando 25 puntos, pero aquí recordemos que se les va a dar puntaje a partir del séptimo ciclo. Bien, nosotros tenemos como requisito el haber concluido el sexto ciclo. Bien, una vez que el postulante acredite que ya se encuentra estudiando el séptimo ciclo, bien, ahí se le otorga el puntaje. Ahora, si se encuentra en octavo ciclo, será 10 puntos, noveno ciclo, 15 puntos, y el décimo ciclo, como el grado de bachiller, 20 puntos, y título de profesor o licenciado, 25 puntos. Adicional a ellos, el postulante acredita algún título técnico, siempre y cuando éste equivalga a 6 ciclos académicos, puede ser de cualquier especialidad, de cualquier denominación, equivale a 5 puntos. Entonces, nuestra formación académica equivale a 30 puntos. Formación continua. ¿A qué se refiere esto? Justamente las capacitaciones que vienen realizando los postulantes, bien, y también se le otorga un reconocimiento. Es un punto por cada capacitación, el puntaje máximo son 5 puntos, tiene que ser en los últimos 5 años, bien, deben de equivaler a 50 horas y tienen que ser justamente temas relacionados a las funciones que desarrolla el auxiliar de educación. Bien, esto, como les mencionaban, tienen que revisar las normas de situaciones administrativas de los auxiliares de educación. Y finalmente, nuestro criterio de evaluación, como les mencionaba, con mayor peso, es el de la experiencia laboral. Tiene 65 puntos. Aquí tenemos dos subcriterios. Experiencia en el cargo de auxiliar de educación de modo general y la experiencia en el cargo de auxiliar de educación en la modalidad y nivel al que postule exactamente el postulante. En el primer subcriterio, cada mes equivale a 0.25 y en el segundo subcriterio, cada mes equivale a 0.60. Se otorga a partir del año 2016 y se otorga 10 meses por cada año. Recordemos que enero y febrero no se otorgan puntajes. Otro punto que es importante y que se ha observado de anteriores procesos es el siguiente y quiero aquí hacerles una precisión. Si el postulante, bien, cuenta, por ejemplo, con 8 años como auxiliar de educación, es del nivel inicial, títulos de nivel inicial, pero él está postulando a nivel secundaria y de esos 8 años que tiene como auxiliar de educación, 5 han sido en el nivel inicial y los 3 últimos justamente son en el nivel secundario. Recordemos que para el nivel secundario un postulante puede tener título de educación inicial, no hay problema. Ahora bien, en cuanto al puntaje, no es que si yo le otorgo puntaje en el primer subcriterio, es decir, en el cargo de auxiliar de educación, de modo general, ya no le voy a volver a otorgar en el cargo de auxiliar de educación en la modalidad y nivel. Si yo le he otorgado, mejor dicho, si este postulante que les estoy ejemplificando tiene 8 años, yo le otorgo sus 8 años de puntaje en el primer subcriterio, que es el cargo de auxiliar de educación en general, sus 5 años como educación en educación inicial y sus 3 años en educación secundaria. Ahora, le voy a volver a otorgar puntaje en la experiencia en el cargo de auxiliar de educación en la modalidad y nivel al que postule, es decir, le voy a otorgar puntaje a esos 3 años que justamente está acreditando como experiencia en la modalidad que justamente está postulando. Ya, no es que si le otorgué en un primer subcriterio, ya no le vuelvo a otorgar al siguiente. La conformación del comité de contrato de auxiliares y este comité está a cargo justamente del proceso de la modalidad de evaluación de expedientes. El comité está integrado por 4 integrantes, cada uno van a tener sus propios alternos. La UGEL, de acuerdo a su estructura, es quien va a establecer quiénes conforman bien este comité. Sin embargo, el cuarto integrante hay que tener en cuenta que es justamente el representante de las organizaciones sindicales de los auxiliares de educación. En este momento les voy a explicar cómo es que se realiza el desarrollo para la conformación del comité. Bien,
Ustedes podrán ver a un lado de su pantalla que justamente están las semanas en las cuales se realizan las actividades para la conformación del comité. Esta lámina, bien, como bien lo indica al final, esta lámina es para que ustedes tengan en cuenta para el siguiente año, es decir, para la conformación de su comité del proceso 2025, porque para el proceso de contratación de auxiliares de educación se ha considerado en la misma norma que el comité del año 2023, bien, va a mantener su vigencia para la implementación de este proceso. Entonces, para el siguiente año, en el mes de diciembre, bien, mejor dicho, en este año, para el mes de diciembre, lo que tienen que realizar es justamente su convocatoria para que las organizaciones sindicales de la jurisdicción de SUGEL presenten a su representante sindical al cual ellos están acreditando como miembro del comité. Ahora, si su jurisdicción contara con más de un representante sindical, perdón, con más de una organización sindical, la organización sindical tiene que presentar los padrones para que la Oficina de Recursos Humanos realice la verificación de cuál de estas organizaciones sindicales tiene la mayor representatividad de los auxiliares de educación dentro de la zona. Y a él se le va a otorgar justamente para ser miembro de del comité de contrato de auxiliares. Entonces, como les vuelvo a señalar, esta actividad es para que realicen a partir del mes de diciembre con miras a la conformación del comité del año 2025, porque este año lo que ustedes tienen que hacer es emitir una resolución por el cual el comité del año 2023 mantiene vigencia para este 2024. ¿Y cuál es su marco legal? Las disposiciones complementarias de la resolución viceministerial 05, la 12.2. Ahí ustedes van a encontrar justamente la disposición y el marco legal que le da la habilitación para que este comité mantenga su vigencia para este año 2024. El procedimiento del proceso de contratación de auxiliares de educación en la modalidad de evaluación de expedientes. Bien, se realiza la prepublicación y publicación de plazas, se da la inscripción del postulante en el mes de enero. En el mes de febrero se va a realizar la verificación de requisitos, evaluación de expedientes, la publicación de resultados preliminares, presentación y absolución de reclamos y publicación de resultados finales. Luego de ello se da la adjudicación de plazas y durante la primera semana del mes de marzo lo que quedan son las actividades de emisión de resoluciones de contrato, también la emisión de informes que realiza el comité hacia el director del OGEL. Ahora, ¿cómo es que se establece el cuadro de mérito? Yo aquí les mostré los criterios de evaluación. El puntaje de estos criterios de evaluación están en base a 100 puntos. La norma establece una bonificación, por ejemplo, a postulantes que cuenten con alguna discapacidad, a postulantes que sean deportistas reconocidos y también a licenciados de las Fuerzas Armadas. Entonces, luego de ello, yo otorgo la bonificación, bien, y si aún mantengo, digamos, el empate, ¿ya? Porque hay que aplicar a este puntaje, hay que aplicar la bonificación. Si yo mantengo o existe algún empate, ya entro a la prelación, al orden de prelación. Mayor puntaje en formación académica es el primer punto para desempatar. Luego tenemos mayor puntaje en experiencia laboral en el cargo de auxiliar de educación en la modalidad y nivel al que postula. Luego ya lo tenemos de manera general, el tercer orden de prelación. Y finalmente la antigüedad del estudio acreditado para el cargo. De existir todavía empate, porque se ha dado, bien, lo que tienen que hacer ustedes es coordinar con su soporte normativo para que enviándole todo el expediente que tengan justamente los postulantes que tengan el empate, para que nosotros dentro del marco de aquellas situaciones no contempladas se revise y ver qué situación se puede considerar para que justamente se dé el desempate entre los postulantes. Bien, a continuación les muestro cuál es el directorio de los especialistas que les vamos a brindar el soporte normativo para la implementación de este proceso de contratación de auxiliares de educación. En las regiones de Lima Metropolitana, perdón, y Callao,
Está Samuel López, las regiones de Ucayali, Amazonas y Loreto, Mauricio Guamán, Cajamarca, Huánuco y Huancavelica, a cargo de mi persona, Ayacucho, Apurímac y San Martín, Laura Spur, Ancash, Piura y Tumbes, Freddy Flores, Cusco y Puno, José Moreno, Arequipa, Madre de Dios y Lima Provincias, Pedro Rea, Lambayeque, Pasco y Moquegua, Rubén Miraya, Junín, Ica, La Libertad y Tacna, a cargo de Meribet Morales. Aquí tienen sus correos, sus números de celulares, ustedes ya vienen teniendo el soporte por parte de nosotros en otros procesos. Eh, Igual, estamos dispuestos en este proceso a brindarles el soporte necesario para que ustedes puedan implementar de la mejor manera el proceso de contratación de auxiliares y asimismo garantizar una transparencia para que no existan luego algún tipo de reclamos y con la finalidad de que el año 2024 nuestros estudiantes puedan tener sus auxiliares de educación, sus docentes y su personal directivo también en aula al inicio del año escolar. Muchas gracias, Joana, y aquí atenta para las consultas que se puedan haber formulado. Muchísimas gracias, doctora Melissa Lozada, por la información y estos cambios que se vienen realizando o que tiene en todo caso la norma, los nuevos procedimientos y lo que usted el día de hoy nos ha explicado. Vamos a pasar, como bien mencioné inicialmente, al segundo bloque para dar respuesta a las preguntas, las cuales ya han venido realizando a través del chat y que tiene todo un equipo que está haciendo el orden, realizando el orden de estas preguntas.